Equipo. Vamos a comenzar pidiendo al Señor perdón de nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que al ver al hombre caído en la muerte, quisiste redimirlo con la venida de tu unigénito. Concede a quienes profesan humildemente la fe en su encarnación participar también en los bienes del Redentor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, una vez que Ana hubo destetado a Samuel, lo subió consigo, junto con un novillo de 3 años, unos 45 kilos de harina y un odre de vino. Lo llevó a la casa del Señor a Silo, y el niño se quedó como siervo. Inmolaron el novillo y presentaron el niño a Elí. Ella le dijo: «Perdón por tu vida, mi Señor. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí en pie ante ti, implorando al Señor. Imploré este niño y el Señor me concedió cuanto le había pedido. Yo a mi vez lo cedo al Señor. Quedé pues cedido al Señor de por vida». Y se postraron allí ante el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija en el Señor. Mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos se engordan. La mujer estéril da a luz 7 hijos, mientras la madre de muchos queda baldía. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta, da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de gloria. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo María dijo: «Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y volvió a su casa. Palabra del Señor. Hemos escuchado este Evangelio en el que hemos oído la oración que surge en aquel momento tan especial, en aquel momento tan bonito de la visitación de María a su prima Isabel. Demuestra en primer lugar una de las características principales
que encontramos en la Virgen María en el Evangelio. Cuando leemos el Evangelio, la Virgen María no aparece muchas veces, aparece más bien en pocas ocasiones. Sin embargo, en esas pocas que aparece hay una característica que se repite en varias ocasiones, y es que María pensaba en los demás. Estaba preocupada por cómo estaban los otros en las bodas de Caná, sufría porque no tenían vino, porque iban a hacer el ridículo. En el caso de su prima Isabel, cuando supo por medio del ángel, en aquella época pues las noticias no eran como ahora, no le podían mandar un mensaje o una foto, sino que se enteró por el ángel que estaba de 6 meses, entonces acude a ayudarle, a acompañarle. O cuando vemos en el pie de la cruz, María está sufriendo también con Jesús. María siente y trata de sentir aquello que sienten los demás que están alrededor. Nos da un ejemplo muy bonito de no egoísmo, de no estar solamente centrados en nuestros propios problemas, nuestras cosas, sino de tratar de ver los demás que necesitan, los demás que sienten, tratar de pensar. Es una cosa, un ejemplo que vemos como una característica de María. Y en ese contexto tan bonito, digamos que aparece esta oración que ha pasado a la Iglesia, que tiene una importancia grandísima todos los días. Los que hacemos la liturgia de las horas, al rezar vísperas, la repetimos por la importancia que tiene, vamos a decir así, cómo Dios estima lo pequeño y lo humilde. ¿Cómo no tenemos que buscar ser grandes, ser importantes, tener grandes triunfos, ser más que otros, tratar de un nombre, una fama, una importancia? No es lo que quiere Dios que estemos buscando, sino que Él estima mucho más la humildad, la sencillez, la pobreza de espíritu, el no buscar ser poderosos, sino buscar el servicio a los demás, etc. Cada uno en el lugar que le toque, evidentemente. Pero esta oración tan bonita, vemos de la alegría que viene de esa humildad. La humildad, como es estimada por Dios, pero también como produce alegría, gozo en el alma. En cambio, la soberbia, la arrogancia llevan a lo contrario. Llevan a alejarnos más bien de Dios, a enfrentarnos también con alrededor, y en lugar de producir alegría, produce lo contrario, digamos. Es un poco esta oración tan bonita del Magnificat, que podríamos hacer casi un ciclo de conferencias sobre ella, pero no es vamos a decir, el contexto de una homilía. Para terminar, con esto quiero terminar, nos dice San Lucas, que es seguramente el más preciso, el más historiador, digamos, de los 4 evangelistas. Él era médico, también es el que tenía, por lo menos los evangelios que nos han llegado están en griego más estudiado es el de San Lucas, y nos dice, se quedó unos 3 meses, con lo cual entendemos que se quedó hasta que nació Juan el Bautista, porque si estaba de 6 meses cuando le dijo el ángel y se quedó otros 3, entendemos que estuvo acompañándole hasta el final, hasta el nacimiento de Juan el Bautista, a su prima Isabel, y volvió a su casa. Le pedimos a María que nos enseñe, que aprendamos de ella. Ella es nuestro modelo de todas las situaciones de la vida cristiana, y le pedimos estas 2 ideas tan importantes: la humildad, la sencillez, y también el pensar en los demás, el tratar de sentir aquello que sienten los demás. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir por la paz. Tantas guerras en el mundo, pero vamos a acordarnos especialmente en la tierra de Jesús, en Gaza, la cantidad de personas que están muriendo, bombardeos terribles, niños, etc. Vamos a acordarnos de ellos ahora que llega el nacimiento de Jesús, para que cese la guerra, cesen todas esas situaciones. Roguemos al Señor. Vamos a pedir también por todos aquellos que están tristes, para que encuentren fuerza en Dios, encuentren ayuda en los hermanos. Roguemos al Señor.
escucha para la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor, confiando en tu bondad, nos presentamos con ofrendas ante tu santo altar, para que, purificados por tu gracia, quedemos limpios en virtud de estos misterios que ahora celebramos con Cristo nuestro Señor. Amén. Alma zuekin, gora bihotzak, eskerrak jaungoiko zure jaunari. En verdad es justo y necesario darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre, porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sión ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente, al aceptar tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tus hechos,
Así pues, Padre, al celebrar la memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Oremitates, orequineta, orecan, zuriaita jakoiko angustio Rey Espíritu Santo orekin batean, ospeta hitza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak, aginduta erakutsia jarraitu, bildur gabe esan dezagun. Zerioetan zerra, santu izategi zure bizitza, etorregi zure errentua, egitegi zure bila, zeruan bezala gure egite, eta zudoan denikontako odia, barkatu gure zorak, guk ere erezonen barkatzen dugu ezkero, eta ez gure líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
fortalezca, Señor, la participación en tu sacramento, para que, acompañados con las buenas obras, merezcamos salir al encuentro del Salvador que viene y recibir el premio de la bienaventuranza por Cristo nuestro Señor. Amén. Jauna zuekin, medika zaintzatela jainko guziaduna gaitak eta semeak eta Espiritu Santua, Amén. zoazte jaunaren bakean.